Buenas tardes, amados amigos y hermanos, aquí reunidos en esta maravillosa tarde de Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, Domingo de Triunfo, Domingo de Victoria. Siempre que llegamos al día domingo recordamos la resurrección del Señor porque fue un día domingo. Hoy ha sido un día maravilloso. Yo he estado disfrutándolo completamente. Juntamente con ustedes también disfruté. En la mañana disfruté al mediodía el almuerzo y disfruté también la fiestecita aquella que tenían allí. Y seguimos disfrutando en el día de hoy todo lo que haya de parte de Dios para nosotros. Como dijo nuestro hermano Bermúdez, esta actividad que tuvieron allí nos recordaba a nosotros los viajes o el viaje que tuvimos a Israel. Nuestro hermano Bermúdez ha ido 2 veces allá. Yo estuve en una ocasión allá y estuve viendo estas danzas, estas fiestas, y nos recordaba a nosotros cómo en Israel se llevan a cabo estas fiestas, estas danzas, estos bailes así, en los cuales se disfruta muchísimo, uno goza muchísimo y hace mucho ejercicio con los pies, y el que no está impuesto sale un poquito cansado de los pies. Pero yo le estaba diciendo a Bermúdez, gracias a Dios que ayer yo corrí, hice ejercicio y no sabía lo que me esperaba hoy, pero estaba sin saberlo preparado. Disfruté muchísimo, me alegré mucho y aprecio mucho todo lo que ustedes han hecho durante el día de hoy. Es más lo que ustedes me han hecho a mí, alegrarme, gozarme. Por algo es que siempre en Semana Santa, pues Bermúdez y yo, a donde venimos el fin de la Semana Santa es a Guatemala. Realmente para nosotros la Semana Santa y el fin de la Semana Santa, viernes, sábado y domingo, para nosotros es algo maravilloso aquí con ustedes. Y en estos días ha sido algo maravilloso. Dios nos ha permitido oír, entender muchísimo más de lo que entendíamos acerca de su programa glorioso y lo que Él estuvo llevando a cabo 2000 años atrás, y por qué tuvo que ser de esa forma. Lo hemos estado entendiendo, nos hemos dado cuenta que ha sido para nuestro beneficio, para bendición nuestra. Bueno, en esta tarde quiero leerles una escritura profética dada por el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 27 y 28, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Con quién viene? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 pabellones, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es Jesús resucitado y actualizado hoy. Jesús resucitado y actualizado hoy. En el pasaje que hemos leído, el Señor Jesucristo dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y sigue diciendo que vendrá en su reino. Ahora podemos ver que dice que viene con sus ángeles. Viene para una labor, para un trabajo muy importante. Dice que entonces pagará a cada uno conforme a su obra, conforme a la profecía para el tiempo final. La humanidad estará viviendo en el tiempo de la gran cosecha, en el tiempo en que el trigo y la cizaña han de recibir la venida de los ángeles del Señor, de los ángeles con los cuales Él viene en su reino. Y el trigo recibirá el pago, la bendición de Dios a través del ministerio de los ángeles que vienen con el Hijo del Hombre. Y la cizaña recibirá conforme a lo que les corresponde por ser cizaña. Por eso el ministerio de los ángeles del Señor que vienen con Él en su venida será para traer bendición al trigo y juicio y maldición a la cizaña. Por eso el ministerio de los ángeles del Señor será para producir el galardón, el pago para todos los seres humanos que viven sobre la tierra, para los buenos, para los hijos del reino de Dios, que es el trigo, la bendición de la gran cosecha del trigo del Señor, los cuales serán recogidos conforme a la promesa del Señor cuando dijo: y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿A quién? A sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos, juntarán el trigo del Señor, los hijos del reino, en el alfolí, juntarán al trigo del Señor. Ahora, ¿han visto ustedes algún alfolí en esas granjas donde almacenan trigo, donde almacenan alimento? ¿Cuántos han visto
esos lugares de almacenar el trigo, donde también almacenan en algunos lugares el maíz, donde almacenan la cosecha. ¿Han visto ustedes cómo son construidos esos lugares? Son construidos los que yo he visto en esta forma. Así son esos graneros. Así es el alfolí donde echan la cosecha. Y el trigo del Señor, los hijos del reino, serán recogidos con gran voz de trompeta y serán colocados en el alfolí del Señor, en el lugar donde serán preservados en lo que pasa la ira. Serán colocados en esa edad eterna, en esa edad perfecta, para preservación de vida. Serán colocados en la edad de la piedra angular. Serán llamados y colocados en ese lugar. Ese será el lugar donde serán juntados, donde serán almacenados, porque será el lugar para la preservación de vida. Y ese lugar estará en el gran templo del Señor Jesucristo, que será el equivalente al lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Ese será el lugar más importante del templo del Señor, porque en ese lugar será donde estarán los ángeles del Señor juntando y recogiendo el trigo del Señor en la gran cosecha del Señor. Pues en ese mismo lugar, en el equivalente a ese lugar, era en donde estaban representados en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, representados allí en los dos querubines de oro que estaban sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, y en donde estaba el maná escondido, y en donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, y en donde estaban las tablas de la ley, y en donde estaba la Shequina, la presencia de Dios que vino a ese templo en la dedicación de ese templo. Será el equivalente a ese lugar en el templo del Señor Jesucristo, a donde vendrá el Señor en su venida con sus ángeles. Y muchas personas están esperando la venida del Señor Jesucristo. Otros también han leído un poquito más y han visto que el Señor dice que viene con sus ángeles. Están esperando a los ángeles del Señor. Otros han leído un poquito más y saben que esos ángeles son Moisés y Elías. Otros han leído un poquito más, saben un poquito más y saben que esos ángeles, siendo Moisés y Elías, son las dos olivas, son los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11 que vienen para el juicio de la cizaña, pero para la bendición del trigo. Y otros que han leído un poquito más y que saben un poquito más, saben que Elías ya vino.
Vino hace miles de años atrás y se llamaba Elías Tisbita. Y después Elías volvió. Y cuando Elías regresó, se llamaba Eliseo. Pero los que sabían un poquito en cuanto a lo que es la promesa de la venida de un profeta, de un mensajero de Dios que ha estado sobre la tierra, han sabido siempre que cuando ellos han dicho yo regresaré, ellos regresan actualizados en sus ministerios, en otros velos de carne. Y cuando Elías regresó por segunda vez y lo vieron ministrando, porque donde terminó el ministerio de Elías en la primera ocasión, ahí comenzó el ministerio de Elías en su segunda ocasión. Y cuando le vieron abriendo el río, el Jordán, como lo había abierto Elías, cuando vieron a Eliseo con el manto de Elías haciendo lo mismo, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Era Elías en su segunda etapa, era la venida de Elías a la tierra de nuevo. Pero cuando se fue Eliseo, se fue Elías, porque el ministerio de Elías estaba en Eliseo. No era el velo de carne el que había regresado, sino el espíritu ministerial que estaba en Elías había regresado en Eliseo. Por eso podía ser aún el doble de lo que Elías había hecho en su primera ocasión. Pero después pasaron cientos de años y Malaquías dijo que el Señor vendría a su templo, pero que el Señor enviaría a su mensajero delante de él para prepararle el camino. Enviaría a Elías, porque aquí Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y cuando apareció Elías en su tercera venida a la tierra, la gente le estaban esperando. Y estaban esperando al mismo Elías que había venido en la primera ocasión. Estaban esperando a aquel anciano que había venido en la primera ocasión trayendo la palabra de Dios. Pero ese se había ido para no ver muerte. Y cuando regresó la segunda vez, se llamaba Eliseo, el espíritu ministerial que estaba en Eliseo. O sea, el velo de carne se llamaba Eliseo, pero el espíritu ministerial se llamaba Elías. Cuando apareció la tercera vez, porque lo estaban esperando, todo el mundo esperaba que llegara un anciano del cielo, porque había ascendido al cielo en un carro de fuego. Así es que estaban esperando un carro de fuego en esos días, en el cual llegara el profeta Elías y aterrizara en el patio del templo que hizo allá Salomón. Allí en ese lugar ellos estaban esperando la llegada de los platillos voladores y que saliera un anciano y que se llamara ese anciano Elías. Porque si Elías habría de venir, pues tenía que venir
según la interpretación de ellos, ¿cómo se fue? Se fue en un platillo volador, en un carro de fuego, pues así vendrá. Porque no lo van a dejar caer de allá. No vaya a ser que se vaya a caer en la tierra y se vaya a matar después de estar tantos años sin ver muerte, que lo vayan a dejar caer de allá arriba y se vaya a matar al venir a la tierra. Por lo tanto, de seguro le van a traer en el mismo carro de fuego, en el mismo platillo volador en el cual se lo llevaron. Todavía lo están esperando. Y Elías a la verdad ya vino, dijo el Señor Jesús, e hicieron de él todo lo que quisieron. Aún los discípulos no entendían este asunto de la venida de Elías. Pero Jesús, cuando le explicó estas cosas, dice la Biblia, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Porque, vean ustedes, Juan el Bautista vino conforme a la promesa divina. Vino en el espíritu y virtud de Elías. Pero ¿quién sabía eso? Encontramos que lo sabía Zacarías el sacerdote, que por no creer lo que el ángel le había dicho, lo que Gabriel, ese arcángel poderoso, le dijo, por no creer, por haber dudado, quedó mudo. Pues a ese el arcángel Gabriel le dijo de la siguiente manera en el Evangelio según San Lucas, el cual no estaba escrito en aquellos días. ¿Dónde lo iban a leer? Dice el verso 13 en adelante, dice, y si leemos un poquito antes, verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Vigilen bien eso, porque ese es el arcángel que está ante la presencia de Dios. Y aquí está en el lado derecho del altar del incienso. El altar del incienso tiene que ver con las oraciones de los santos. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y a quién no? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es el arcángel que estaba en el altar del incienso, el cual tiene que ver con las oraciones de los santos, y ahí le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos
de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, bien apercibido. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, ¿y acaso no estaba orando por eso mismo? Y ahora cuando le viene la respuesta de parte del Señor, ¿ahora cree que no puede ser posible? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esto fue lo que aconteció en el templo, en el lugar donde estaba el altar del incienso. Estas fueron las palabras que salieron del altar del incienso por boca del ángel o arcángel Gabriel, en respuesta a las oraciones de Zacarías, sacerdote de Dios. Las respuestas a las oraciones de los santos que están esperando su regreso a la tierra saldrá del lugar de el altar de bronce, en donde se le añadirá mucho incienso y serán ofrecidas ante la presencia de Dios esas oraciones, las cuales llegarán a la presencia de Dios en el tiempo señalado por Dios, en el tiempo del ministerio, en donde se ministre en el altar del incienso para contestar las oraciones de los santos que han partido en el pasado. Y así como en el templo que hizo Moisés estaba el equivalente al ministerio de Gabriel y de Miguel, en el templo del Señor Jesucristo estará también el equivalente, el paralelo al ministerio de Gabriel y de también Miguel. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra que tiene que ser llevada a cabo aquí en la tierra, en esta dimensión. Y en la dimensión espiritual estarán trabajando el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, respaldando esos ministerios, respaldando
los ministerios que él dijo que estarían sobre la tierra en estos días finales. Los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de las dos olivas, los ministerios de los dos candeleros estarán siendo respaldados por los ministerios de Gabriel y de Miguel, los arcángeles de Dios. Por eso dice el profeta Daniel en el capítulo 12 y verso 1 en adelante: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los 144,000, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán. Será el tiempo de la resurrección en el día final, cuando el ministerio del arcángel Miguel tenga el equivalente aquí en la tierra, ministrando la palabra al pueblo de Dios. Porque la otra dimensión, la dimensión divina, la dimensión de Dios, los ángeles de Dios, no pueden hacer aquí nada en la tierra a menos que no tengan su equivalente representado aquí en la tierra. Estamos en un tiempo muy grande, pues dijo el Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles, con el ministerio de sus ángeles. ¿Para qué? Para dar el pago. El pago para el trigo y el pago para la cizaña. El pago para los hijos del reino y el pago para los hijos del malo. Así es que no siempre es día de cobrar, pero siempre hay un día en que hay que cobrar. Señor, amén. Y este es el día en que, conforme a la promesa divina, el trigo recibirá su pago y la cizaña su pago también. Es el tiempo en que Elías tendrá que aparecer en la tierra. Para la primera venida del Señor apareció Elías y se llamaba el velo de carne en donde estaba ese ministerio, se llamaba Juan el Bautista, y no lo conocieron. Conocieron a Juan como Juan, ese hombre que bautizaba, pero no conocieron a Elías ministrando en Juan el Bautista. No conocieron ese ministerio que estaba preparando al pueblo para recibir la venida del Hijo del Hombre en el occidente. Luego Jesús dijo: mas Elías vendrá y restaurará todas las cosas, hablando de la venida de Elías nuevamente para precursar la segunda venida del Señor. Y cuando regresó Elías por cuarta vez, pocas personas, a saber, conocieron a Elías
conocieron el ministerio de Elías velado en carne humana, en aquel hombre, aquel profeta de Kentucky llamado William Marion Branham. Si queréis conocer y reconocer la venida de Elías por cuarta vez, él es aquel Elías que se manifestaría por cuarta vez. Aleluya. Pero Elías regresará conforme a la promesa divina para ser uno de las dos olivas, uno de los dos candeleros, uno de los ángeles que acompañan al Señor en su venida. Y al regresar de nuevo, tenemos que esperarlo en la misma forma que ha estado viniendo ya en el pasado. En la primera ocasión fue Elías, ese ministerio de Elías, en un hombre que se llamó Elías. La segunda vez fue el ministerio de Elías, pero en un hombre que se llamó Eliseo. El primer Elías y el segundo Elías, en sus nombres se parecían mucho. Ahora vean ustedes, después vino por tercera vez y el nombre se alejó tanto, pero Dios fue el que lo alejó. El arcángel fue el que dijo: no le van a llamar ni Eliseo, ni le van a llamar Zacarías, ni le van a llamar como han de querer llamarle, porque tenían algunos familiares que habían muerto en el pasado y querían ponerle a Juan, querían ponerle por nombre el nombre de alguno de los familiares. Pero Zacarías, cuando vio que nació su hijo, entonces la lengua se le soltó. Cuando vio que todo el mundo estaba opinando, vamos a ponerle por nombre tal nombre. Otros decían, vamos a ponerle por nombre este otro nombre. Y así cada uno estaba dando sus propias opiniones. Pero Zacarías dijo, le van a poner por nombre Juan. Por poco le cambian el nombre. Unos decían, vamos a leer el pasaje, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios la había engrandecido, para con ella, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Ya le estaban diciendo, qué bonito niño, Zacarías, mira para acá, ríete con nosotros. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué?
no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y respondiendo y poniendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Muchos se preguntaban: ¿quién será este niño? Pero Zacarías sabía que era Elías. Sabía que él vendría en el espíritu y virtud de Elías para preparar el camino al Señor. Bueno, el precursor aquí nació en las montañas. El de la primera. También el de la segunda nació por allá, por Kentucky. Ahora, vean ustedes que el cuarto Elías, o la cuarta vez que el espíritu ministerial de Elías se manifestó, no se llamaba Elías el velo de carne, sino que se llamaba William Marion Branham. William no es su nombre. Marion Branham encontramos que fue el nombre completo que tuvo. Ahora, luego que se fue Elías, ¿sabe lo que decía ese espíritu ministerial de Elías cuando estaba manifestado por cuarta vez en el precursor de la segunda venida del Señor? Yo recorreré este camino una vez más. Yo recorreré este camino por quinta vez. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Estaba hablando ahí el velo de carne o el espíritu de Cristo? El espíritu ministerial de Elías en ese velo de carne. ¿Quién hablaba ahí? Elías dijo: yo regresaré y recorreré esta senda, este camino una vez más. Una y por última vez. Así es que cuando Él por quinta vez aparezca sobre la tierra, Él vendrá actualizado, porque lo hemos encontrado actualizándose en cada etapa en que Él se ha manifestado, actualizándose en un nuevo velo de carne en cada ocasión en que ha aparecido Elías. Y si así lo ha hecho Elías, ¿cómo lo hará Moisés? Porque también está prometido que Moisés vendrá, el dador de la ley. Moisés vendrá, el que le dio la ley al pueblo hebreo. El pueblo hebreo nunca recibirá a ningún profeta a menos que no venga acompañado con Moisés. Por eso
Elías. Por eso Elías ha tenido tantos problemas en las 4 veces anteriores en las cuales él se ha manifestado, porque ha estado solo. Pero por 5ª vez él vendrá, y en esta vez él vendrá bien acompañado, porque vendrá con el ministerio que le dio la ley al pueblo hebreo. Vendrá el ministerio de Elías acompañado con el ministerio de Moisés. Y cumplirán la profecía de Zacarías que dice que las 2 olivas son los 2 ungidos, los 2 hijos de aceite. ¿Para qué? Para darle aceite a las vírgenes prudentes. Porque el aceite del templo de Dios no puede ser de cualquier clase de aceite. Hay aceite de maíz, hay aceite de maní, hay aceite de soya, pero el que se usa en el templo de Dios es de oliva. Y de las 2 olivas que están una a cada lado del candelabro. Por eso entonces tenemos que nosotros estar apercibidos, porque Elías se manifestará, vendrá y estará aquí en la tierra actualizado. Y Moisés estará en la tierra actualizado también. Elías está prometido que vendrá, Moisés está prometido que vendrá, y el Señor Jesucristo está prometido que vendrá. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre regresaría en el reino de su Padre con sus ángeles de gloria para dar el pago a cada uno. Él viene con sus ángeles. Así es que la venida de Jesús, la venida de Elías y la venida de Moisés serán a la misma vez, porque vienen juntos. Así es que tendremos a Elías, Moisés y Jesús actualizados en este tiempo final, conforme a la promesa del Señor. Por eso dice: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos. Para cumplir así lo que dijo el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando hablando de la venida del Señor dijo: porque el mismo Señor con voz de mando, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora aquí dice: el mismo Señor vendrá con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue diciendo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero Él viene con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y luego de eso, entonces somos arrebatados luego de la resurrección para recibir al Señor en el aire. Eso es así, porque cuando Él viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él viene para personificarse en el ministerio de sus ángeles, Moisés y Elías. Y no lo podrán ver a Él en persona hasta que no seamos arrebatados para recibirlo a Él en el aire. Porque mientras se esté tocando la gran voz de trompeta, mientras se esté tocando la voz de arcángel y la trompeta de Dios, será el Señor Jesucristo actualizado y manifestado en el tiempo final, manifestando los ministerios de Moisés y Elías. Y esto el Señor Jesucristo lo llevará a cabo en este tiempo final. Él lo hará en una forma actualizada, porque Él lo hará velado en carne humana conforme a su promesa. Por eso es que Él dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. También dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró enviándolas por su ángel. Así es que vendrá la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Vendrá en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, con el ministerio de las 2 olivas y los 2 candeleros, conforme a la promesa del Señor. Será como el relámpago que salió del oriente en su primera venida y se manifiesta en el occidente en su segunda venida. Se manifiesta en el occidente con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, para así llamar a todos los escogidos con gran voz de trompeta y juntar a todos los hijos del reino de Dios para estar apercibidos para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estén vivos en esos días. Porque dice el apóstol San Pablo, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no seremos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser transformados nosotros sin antes ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo. Todo esto que estará ocurriendo en este tiempo será la gran obra del Señor Jesucristo
en su venida con Moisés y Elías, como fue mostrado en el monte de la transfiguración, cuando se transfiguró y aparecieron con él Moisés y Elías hablando con él. Eso será lo que acontecerá en nuestro tiempo, pero actualizado. Los ministerios de Moisés, de Elías y del Señor Jesucristo, como el león de la tribu de Judá, estarán presentes en la tierra, estarán actualizados en carne humana en estos días finales, para que todos los muertos puedan escuchar la voz del Hijo del Hombre y resucitar, y los vivos ser transformados al recibir a los muertos en la resurrección. Todo eso es lo que acontecerá en estos días finales. Todas estas cosas fueron mostradas en tipo y figura en el Antiguo Testamento, fueron mostradas en tipo y figura también en el ministerio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estemos apercibidos. No sea que acontezca como en el tiempo de Juan el Bautista, que estaban esperando a Elías y allí estaba Elías con ellos. O no sea que acontezca como en el tiempo de William Marion Branham, que estaban esperando a Elías y Elías estaba con ellos. Porque estaba Elías actualizado. Y hoy en día la promesa es no que solamente vendrá Elías, sino que vendrá Elías, vendrá Moisés y vendrá Jesús. Para los que no pudieron ver a un ministerio como el de Elías, actualizado en carne humana, en un hombre que tenía otro nombre y no el de Elías, pues tendrán a Elías, a Moisés y a Jesús actualizados, para que puedan ver esos ministerios cumpliendo las promesas del tiempo final, para que puedan ver esos ministerios llevando a cabo la obra de Dios para estos días finales. Todo será llevado a cabo. La segunda parte del plan de la redención, el cual lleva a cabo el Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, será llevado a cabo en este tiempo final, y la obra de Dios llegará a su perfección. Y entonces tendremos nuevamente una resurrección como la hubo 2000 años atrás. Tendremos un domingo de resurrección. No que necesariamente haya de ser un domingo literal, sino que aquel domingo literal está señalando a un domingo espiritual, a un día espiritual, a una edad que está representada por el día domingo. El día domingo es el día número 8 y también es el primer día de la semana. Los días de la semana representan en el programa de Dios los 7 días o 7 edades de la iglesia gentil. Y el día domingo, que viene a ser el primer día de la semana,
está representando la edad o día del Hijo del Hombre. Está representando el día del Señor. Está representando una edad la cual es y representa la eternidad, porque el domingo representa la eternidad. Los creyentes en la palabra de Dios del primer día de la primera edad, allá en el pasado, no pudieron resucitar los que murieron en aquel tiempo. En la segunda edad estaban esperando la resurrección, pero en aquel día no era la resurrección. Lo del tercer día, del cuarto día, del quinto día, del sexto día y del séptimo día estaban esperando la resurrección juntamente con sus ángeles mensajeros, pero no ocurrió en sus días. Porque la resurrección de todos los muertos en Cristo tiene que ocurrir en el día que representa o que representó el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Aquel día domingo está señalando a otro día domingo espiritual en donde han de resucitar todos los santos del Nuevo Testamento. En el paraíso están esperando ese momento. Pero recuerden, la misma trayectoria que tomó el Señor Jesucristo antes de la resurrección es la misma trayectoria que toma en estos días finales en la venida del Hijo del Hombre. Tiene que pasar y tiene que tener un ministerio equivalente al que tuvo en la quinta dimensión, en el infierno. Ese ministerio lo ha de tener el Señor aquí en la tierra, porque la quinta dimensión, el infierno, se abrirá y estará sobre la tierra. Por lo tanto, ese ministerio será un ministerio de testimonio no para salvación, sino un testimonio de juicio, para anunciarles el juicio divino, para anunciarles el día de venganza del Dios nuestro, para anunciarles el fuego que ha de venir y ha de consumir a toda la tierra. Porque dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, y a todos los soberbios, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese día atómico, ese día radioactivo, ese día en que las bombas atómicas explotarán, ese día en que el fuego descenderá del cielo conforme a la profecía, como juicio por causa de ser el tiempo de la cosecha, en donde el trigo es cosechado y colocado en el alfolí, pero la cizaña es atada en manojos para ser echada en el fuego atómico. Estamos en el día en que todas estas profecías han comenzado a ponerse en orden y han comenzado a cumplirse en orden las profecías del tiempo final. Es menester entonces que miremos, como dijo el Señor, velad,
¿Velar por qué? Velar por la venida del Hijo del Hombre, que vendría con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, para llevar a cabo la obra final en el programa divino. Es necesario que velemos y que oremos, como dijo el Señor, para que seamos tenidos por dignos de evitar estos juicios que sobrevendrán sobre la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre, que se manifestará como el relámpago en el occidente. Para estar en pie delante del Hijo del Hombre, que vendrá con el ministerio de Moisés y Elías, para darnos a conocer los misterios divinos para este tiempo final, para estar en pie escuchando la revelación de Jesucristo, que nos traerá, ¿para qué? Para traernos salud, salvación, como dijo Malaquías. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Eso es Jesús resucitado y actualizado hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio y un placer haber estado con ustedes en estos días, estos 3 días de actividades en las cuales hemos visto la poderosa mano del Señor dándonos a conocer, revelándonos sus misterios para este tiempo en que vivimos, y dándonos a conocer la causa por la cual Él tuvo que venir en su primera venida, tener un ministerio de 3 años y medio, morir, ser sepultado, ir al infierno, luego pasar al paraíso, resucitar, ascender a los cielos, estar por 2000 años aproximadamente haciendo intercesión por todos los hijos de Dios, y llamar a todos los hijos de Dios a través de sus 7 ángeles mensajeros en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en las cuales después que terminó cada edad se metió el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, el espíritu denominacional que separó a los hijos de Dios y colocó a unos por un lado y a otros por otro lado. Le aconteció como a María Magdalena en 7 edades de la iglesia gentil. Luego que cada una de ellas terminó, entró un espíritu anticristo y confundió y arrastró hacia una forma incorrecta al pueblo. Pero en el tiempo final, el Señor, en estos días, en su venida, con sus ángeles, con Moisés y Elías, sacará esos 7 espíritus de los elegidos, de en medio de los elegidos, como hizo con María Magdalena. Y entonces, libre de esos espíritus que entraron luego de concluir cada edad de la iglesia gentil, libre de esos espíritus, los elegidos, los escogidos, los hijos del reino de Dios, la novia del Señor Jesucristo, la esposa del Señor Jesucristo, podrá dar las buenas nuevas como
le dijo el Señor Jesucristo a María Magdalena, y como le dijeron también los dos ángeles a María Magdalena. El ministerio de los dos ángeles y el ministerio de Jesús le dijo a ella: ve y anuncia a mis discípulos, anuncia lo que ha acontecido. Los ángeles le dijeron: ve y anuncia que Él ha resucitado, que Él se ha levantado en este primer día de la semana. Así, en este tiempo final, será para todos los hijos de Dios. Así, en este tiempo final, todos los hijos de Dios, los elegidos, tendrán el mismo privilegio que ella tuvo, de ser la primera que vio y supo de la resurrección del Señor, y vio a los dos ángeles del Señor, y vio al Señor resucitado. Vio la venida del Señor llegando del paraíso. Así será en este tiempo con los elegidos de Dios, cuando ellos, en este primer día espiritual de la semana espiritual, de madrugada, se levanten para ver y buscar al Señor. Así será para todos los hijos del reino de Dios. Verán a los dos ángeles con los cuales dijo el Señor que vendría, y verán también la venida del Señor. Y es eso lo que los ángeles le dijeron a María Magdalena, que fuera a anunciarle a los discípulos. Esa era la buena nueva que María Magdalena tenía para los discípulos del Señor, representando a los elegidos de Dios, a los escogidos de Dios de este tiempo final. Porque siempre la iglesia del Señor es representada por una mujer. Así es que, con nuestros ojos abiertos, apercibidos, para ver a Jesús resucitado y actualizado hoy. Bueno, Dios les continúe bendiciendo, y será hasta muy pronto, porque muy pronto estaré con ustedes nuevamente. Y en cuanto, ¿cuántos quieren que la próxima actividad sea una actividad como esta? Pues entonces, hasta la próxima Semana Santa. Yo espero que nuestro hermano Bermúdez no la vaya a cambiar para Venezuela. Si hay algún cambio, hermano Bermúdez, queremos que sea ese cambio para el cielo. Si antes de Semana Santa, si antes del próximo año puede estar con ustedes, pues estaré
con ustedes, Dios mediante. Oren mucho a Dios para que Dios vaya preparando todas las cosas para la próxima Semana Santa, el año que viene, para que así podamos disfrutar aún más abundantemente esos días el próximo año. Si no estamos en estos cuerpos terrenales, sino en unos cuerpos eternos, pues mucho mejor. Algún día, el último día de la Semana Santa, se tiene que hacer realidad entre nosotros. Esperamos que se haga realidad, ocasionando la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección y la transformación de los que están vivos. Eso espero que sea muy, pero que muy pronto. Yo creo que está muy, pero que muy cerca. Y cuando sea, yo quiero estar preparado. Y yo quiero también que cada uno de ustedes esté preparado para ese momento. Porque la alegría más grande para mí ha de ser ver que cada uno de ustedes recibirá un cuerpo transformado. Esa va a ser la alegría más grande para mí. Y esa va a ser para ustedes la confirmación de que yo les estaba diciendo la verdad. Eso está muy cerca. No tenemos ni la más mínima duda en cuanto a estas cosas, porque esto es lo que dice la Escritura. No estamos hablando aquí algo que dijo algún hombre, sino lo que dijo Dios a través de sus profetas. Y él dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Y cuando veamos a Jesucristo resucitado y actualizado hoy en nuestro día, veremos cómo esas escrituras estarán cumpliéndose cada una en su debido tiempo. Y todo será Jesús resucitado y actualizado hoy. No tenemos culto anunciado para la noche, ¿verdad? Hoy como que está aconteciendo lo que aconteció en el 1976, me parece, en Colombia, Pasto, Colombia, cuando comenzamos a eso de las 9 o las 10 de la mañana, hicimos una pausa para comer algo y continuamos a eso de las 2 de la tarde
o de la 1 de la tarde hasta las 4 a 5 de la tarde, hicimos otra pausa y a las 7 de la noche continuamos hasta las 9 o las 10 de la noche. Y fueron como 6 horas de enseñanza bíblica, de enseñanza correspondiente a estos días finales. ¿Y saben cómo se llamaba o cómo se titulaba el tema? ¿Cuál era el tema? La venida. Parece que ustedes se recuerdan también. Era la venida del reino. ¿Vieron ustedes que la lectura que tuvimos en esta ocasión fue la lectura de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino con sus ángeles? Que es la venida del reino de Dios. Que es Jesús resucitado y actualizado hoy. Bueno, una cosa sí que me es difícil a mí, y es terminar en esta ocasión. Pero creo que ya con lo que hemos hablado desde esta mañana o desde el viernes hacia acá, yo creo que tenemos un cuadro muy claro de lo que es la Semana Santa y de lo que es el equivalente para nosotros en nuestro tiempo, lo que es la actualización para nosotros. Así es que nuevamente les digo, muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas tardes y que Dios les siga bendiciendo abundantemente a todos. Y dejo con ustedes a nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín para concluir esta actividad en esta ocasión.